para el penúltimo sermón, penúltimo sermón de la serie del Evangelio de Marcos. El próximo domingo concluimos con el Evangelio de Marcos, después de un año y medio. Ha sido muy desafiante este libro, hermanos, y de mucha bendición. Les invito entonces a abrir en su Biblia en Marcos capítulo 15. Marcos 15, desde el versículo 42 al 47. Y vamos a meditar en la sepultura del rey. Domingo pasado vimos la cruz del rey, ahora vemos la sepultura del rey. La sepultura del rey. Si tiene el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, necesitamos la gracia, la dirección, la iluminación de tu Espíritu Santo para meditar en la obra de tu amado Hijo Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Señor, bendícenos a través de la meditación de tu palabra. Bendícenos, Señor, con la iluminación de tu Espíritu Santo, para que podamos alabar, glorificar, exaltar a tu Hijo, que Él esté en el centro de nuestra adoración, que Él esté en el centro de nuestros pensamientos, que Él sea la roca inamovible de nuestras vidas. Padre, bendícenos. Somos necesitados de tu palabra. Aliméntanos, Señor, a través de ella. Fortalece a tu pueblo, alimenta a tu pueblo, bendice a tu pueblo, fortalece al caído, al débil. Permítenos, Señor, ahora meditar en esta sepultura y lo que significa para nosotros y lo que significa para la fe cristiana, que tu Hijo haya ido a la tumba por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La muerte de Jesús y su sepultura. Jesús ha muerto. No es una ilusión. Esto no fue una ilusión. Jesús murió. Y la evidencia de que Jesús murió es que Jesús fue sepultado. Esa es la evidencia de que Jesús realmente murió. No fue una ilusión. La muerte de Jesús fue la conclusión inevitable de que Jesús, el Hijo de Dios, tomara nuestra naturaleza humana. Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, se puso bajo la sentencia que pesa sobre todo ser humano. Todo ser humano en este mundo nacido de mujer debe morir. No sé si los niños están prestando atención a esto. Pero todo ser humano nacido de mujer debe morir.
Si hay algo cierto y real para cada uno de nosotros aquí presente es que todos, sin excepción, todos moriremos. Todos, todos moriremos. Todos. No importa cuánto nos esforcemos en negar ese pensamiento. No importa cuánto nos esforcemos a través de tecnología, cosméticos y un sinfín de cosas que la ciencia invente, nada cambiará la sentencia que pesa sobre todo ser humano. Todo ser humano debe morir porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús, el Hijo de Dios, al tomar nuestra naturaleza humana, se sometió entonces a esa sentencia. Esto es muy asombroso. Porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, el Hijo de Dios, es el autor de la vida. El Señor de la vida. ¿Tuvo que gustar la muerte? El Señor de la vida tuvo que gustar la muerte. El Señor de la vida tuvo que someterse a la sentencia de la muerte. No por Él, porque en Él no había pecado. Él no podía pecar. No había mancha, ni defecto, ni vicio alguno en Él. Lo hizo porque tomó nuestra condena. Lo hizo porque llevó nuestros pecados y por eso Jesús murió. Eso ocurrió en la cruz. Y ahora está ahí su cuerpo inerte, su cadáver. ¿Puede pensarlo por un minuto? Ahí está el cadáver de Jesús. Murió. Cristo vino y estuvo con nosotros. Cristo compartió todas nuestras miserias. Cristo vivió todas las miserias de las criaturas caídas en este mundo. ¿Cuáles miserias de las criaturas caídas en este mundo? Cristo sabe lo que es tener hambre. Cristo sabe lo que es experimentar el dolor, el cansancio, la fatiga. Cristo sabe lo que es ser despreciado. Cristo sabe, por ejemplo, lo que es el dolor físico después de un arduo día de trabajo. Cristo lo supo. Vimos en este propio Evangelio de Marcos que estuvo predicando durante todo un día y él se desvaneció. Fue propio su cuerpo, se sometió al cansancio y tuvieron que tomarlo y cargarlo en una barca. Cristo conoce a todos acerca de nuestras miserias. Se sometió a ellas. Pasó por todas las miserias de la condición caída del hombre. Se hizo hombre, sufrió nuestras miserias y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte no fue un sacrificio representativo. La muerte de Cristo no es un sacrificio representativo, sino que es un sacrificio sustitutivo. Recuerde que Él es nuestro sustituto. Él fue a la cruz representándonos. Podríamos decir que Él no murió en favor de nosotros, sino que murió en lugar de nosotros. En lugar de nosotros. ¿Y cuál es la trayectoria de Jesús? Jesús fue a la cruz y de la cruz fue a la tumba. Como dice nuestro precioso credo apostólico, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Es importante la historia de la iglesia? ¿Es importante la historia del dogma? ¿Es importante el cristianismo histórico? Sí. Por algo nuestro credo dice que Jesús fue a la cruz, murió y fue sepultado. Verdaderamente era un hombre. Era un hombre como tú y como yo. Era un hombre cuyo cuerpo, al experimentar la muerte, su cuerpo quedó inamovible. Su cuerpo inerte quedó ahí. Entonces, meditaremos en este sermón en lo que la sepultura de Jesús declara. ¿Qué declara la sepultura de Jesús? Número 1, declara que su muerte fue real.
La muerte de Jesús fue real. Número 2, declara que su muerte fue sustitutiva en lugar de nosotros. Número 3, su muerte demanda un compromiso nuestro como sus discípulos. La sepultura de Jesús demanda de nosotros un compromiso como sus discípulos. ¿Qué tan real fue la muerte de Jesús? ¿Qué tan real fue la experiencia de la realidad de la muerte en Jesús? Bueno, Juan capítulo 19, versículo 34, que es el relato de la crucifixión, Juan, para que estemos seguros de que realmente Jesús murió, Juan deja registrado esto. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Uno de los soldados le abrió el costado a Jesús y al instante salió sangre y agua. La medicina ha denominado este flujo de sangre y agua como líquido seroso pleural pericardial. Es decir, probablemente el corazón de Jesús se partió. Tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. Para asegurarse de que estaba muerto, lo atravesaron con una lanza. Eso demostró que Jesús estaba muerto y demostró que Jesús tenía una verdadera naturaleza humana idéntica a la nuestra. No otro tipo de ser humano, un ser humano como tú y como yo, palpable. Un ser humano idéntico en todo sentido a nosotros. No como algunos anabaptistas. ¿Quiénes eran los anabaptistas? Dentro de la Reforma Protestante, el movimiento protestante, surgieron algunos que decían que si estaban saliendo de la Iglesia Católica había que bautizarse de nuevo. Eso eran los anabaptistas. Algunos anabaptistas, entre ellos Menno Simons, de ahí viene una congregación que se llama los menonitas. Algunos anabaptistas como Menno Simons y Melchor Hoffman, ellos enseñaban que Jesús tenía una carne celestial. Ellos dijeron que Jesús tomó naturaleza humana, pero era una especie de carne celestial. No sé si me va entendiendo. Es decir, ellos dijeron que Jesús no había tomado su naturaleza humana de María en el vientre de María, sino que había venido desde el cielo con una especie de carne celestial. Los evangelios desmienten eso. Jesús tiene una naturaleza humana real y completa como la tuya y como la mía. El Hijo de Dios asumió una completa y real naturaleza humana. En todas sus etapas Jesús es completamente humano. Piensa conmigo. Jesús de cigoto pasó a embrión. Gloria a Dios. No hay cómo explicar eso. Pero creemos en la encarnación del Verbo eterno. Jesús de cigoto pasó a embrión. De feto pasó a bebé. De niño pasó a adolescente. De joven pasó a hombre. Con la misma química, la misma anatomía y la misma fisiología propias de nuestra naturaleza humana. En todas las etapas de Jesús, en todas esas etapas, Jesús es verdadero hombre. Verdadero hombre. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esto, hermanos? No es una curiosidad teológica, no es un capricho teológico. ¿Por qué es tan importante? Porque si Jesús no toma completa naturaleza humana, entonces Él no puede ser nuestro Redentor completo. Piensa por un momento. Si Él no hubiese tomado alma humana, entonces nuestra alma no puede ser redimida. Si Él no hubiese tomado un verdadero cuerpo humano, entonces nuestro cuerpo tampoco puede ser redimido. San Gregorio Nazanceno, uno de los padres de la iglesia, dijo esto: lo no tomado es lo no salvado.
Si hay algo que Jesús dejó fuera, entonces eso no lo va a salvar. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se identificó con nosotros por completo, tomando alma, cuerpo, mente verdaderamente humana. Y ahora regocíjate en esto. Cuando Él resucitó, esa alma, cuerpo, mente humana quedó en la tierra, se separó. No, porque las naturalezas del Hijo de Dios, su naturaleza divina y su naturaleza humana, son inseparables. ¿Sabes quién está sentado hoy en el trono? El Dios hombre. Uno que nos representa a nosotros en todo. Por eso la bendita palabra de Dios dice, Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Él sabe de tus aflicciones, Él sabe de tus miserias, Él sabe de tu cansancio, Él sabe de tu fatiga, Él sabe de lo que un ser humano puede experimentar en este mundo caído, Él lo sabe, porque Él se identificó con nosotros. Entonces ese costado herido, esa sangre que brota por esa herida y ese líquido sedoso que parece agua que brota de su costado solamente dan testimonio de que Jesús es verdadero hombre. Y es tan importante recalcar esto, hermanos, porque en el siglo I y en el siglo II muchos herejes se levantaron para decir que Jesucristo no tenía una verdadera naturaleza humana. Entre ellos el hereje Cerinto, al cual el apóstol Juan combate en sus cartas. Si quiere aprender de eso, en el canal de la iglesia ahí está toda la serie de Primera de Juan. Pero solamente voy a recordar 2 versículos de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. El apóstol Juan dice esto. Lo que era desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Los herejes decían que Jesús era una especie de holograma. Los fanáticos de Star Wars pueden recordar ahí cuando aparecen los hologramas del emperador. Los herejes decían que Jesús era una especie de holograma, era una especie de visión, no tenía carne, decían que era un fantasma. No, Juan dice, nuestras manos lo palparon, nosotros lo tocamos. Lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso hablamos. Y luego 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, Juan dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué Juan habla del agua y de la sangre? En primer lugar, Juan está haciendo una referencia al bautismo de Jesús, agua, y la cruz de Jesús, la sangre. Jesús vino mediante agua y sangre. Agua y sangre son los eventos históricos significativos del ministerio público de Jesús. Jesús no fue una ilusión. Jesús no fue una leyenda. Jesús no es un mito. Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne. Real, histórico, comprobable. Hermanos amados, nunca se avergüence de ser cristiano. La fe cristiana no es un salto al vacío. La fe cristiana es racional, comprobable, sentada en las Escrituras. No tenemos de nada de qué avergonzarnos. Nosotros no adoramos a un amigo imaginario, adoramos al Hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan. Sangre y agua, sangre y agua. El bautismo y la cruz y el bautismo son los 2 eventos significativos en la vida de Jesús. Y solamente para que usted lo recuerde, ¿qué hizo Jesús en su bautismo? En las aguas del bautismo,
Jesús el santo, Jesús el puro, Jesús el sin pecado, Jesús que pudo decirle a toda la gente, ¿quién me redarguye ustedes de pecado? Ese Jesús se fue a bautizar y para bautizarse se puso en la fila de los pecadores. Ahí estaba Jesús, en la fila con los mentirosos. Ahí estaba Jesús en la fila con los adúlteros. Ahí estaba Jesús en la fila con aquellos desobedientes a los padres. Ahí estaba Jesús con los ladrones. Ahí estaba Jesús con los estafadores. Ahí estaba Jesús con los codiciosos. El que no tenía pecado se puso en la fila de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él viene a morir por los pecadores y a cumplir la justicia de Dios. Jesús en el bautismo se identifica en su ministerio público con los pecadores. Y en la cruz, ¿qué hace? En la cruz Jesús continúa identificándose con los pecadores porque en la cruz Jesús es colgado como el peor de los pecadores. En la cruz Jesús es colgado como el más grande de los pecadores. Y ahora, ¿dónde encontramos a Jesús? Jesús va directo a la tumba, a la sepultura. ¿Qué hará ahí Jesús? Jesús va a ocupar el lugar que le corresponde ¿a quién? A todo pecador. Si hay algo cierto aquí es que todos iremos ¿a dónde? A la tumba. Aunque no pensemos mucho en eso. Pero la realidad es que tú y yo iremos a la tumba. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién fue a la tumba también? Cristo Jesús. No porque tenía pecado, no porque era pecador, sino por nuestros pecados. Pero aquí está lo hermoso y glorioso de este pasaje. Es que Jesús no va a la tumba como un deudor. Tome nota de eso. Jesús no va a la tumba como un deudor. Porque fue lo que dijo Jesús en la cruz. Consumado es. Entonces Jesús no va a la tumba como un deudor. Jesús no va a la tumba como un deudor, sino que Jesús va a la tumba, a la sepultura, como aquel que lo ha pagado todo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso, hermano, cuando tú cierres los ojos a este mundo, tú no vas a tener idea de quién te va a vestir, quién te va a poner zapatos, quién te va a poner media, quién te va a poner maquillaje, quién te va a pintar. No, no vas a tener idea de eso. Pero sí de algo vas a estar muy consciente. Que cuando cierres los ojos a este mundo, los abrirás para encontrarte con el Señor de la gloria en su presencia. Ninguno de nosotros tendrá que experimentar el terror de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando la muerte viene a nosotros, no viene a cobrar algo. No viene a cobrar algo, no viene a cobrar una deuda. Porque todos tus pecados ya fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa es la razón por la cual el cristiano no debe temer a la muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sepultura entonces de Jesús nos enseña que la muerte de Jesús fue real. Del bautismo hasta la sepultura, Jesús se identificó con los pecadores. Y en una profunda humillación, el Señor de la gloria tuvo que ser retenido momentáneamente por la muerte. Pero la muerte no lo retuvo para siempre. Y aunque Jesús tenía que pasar por esa humillación, no olvidemos lo siguiente. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el justo de Dios, el justo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 34 con respecto al justo? Que al justo no se le iba a quebrantar ningún hueso suyo. Eso fue ya enseñado en sermones atrás. Esa es la razón por la cual los huesos de Jesús no son quebrantados. Jesús es el justo, y como el justo, Jesús no irá a parar a una fosa común. ¿Qué había dicho el Señor que haría por el justo? Salmo 16. Mi carne también reposará confiadamente, es decir, habrá para Jesús una sepultura digna. Mi carne también reposará confiadamente. Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el cuerpo hermoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo no sufrió descomposición, no se pudrió, no se descompuso. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que el justo de Dios no verá corrupción. Y esa es la razón por la cual tenemos aquí este texto. Que luego de la cruz hay una preocupación por darle al Señor una honrosa sepultura. El cuerpo del Hijo de Dios no terminaría en deshonra donde terminan todos los cuerpos de los crucificados. Normalmente, en el Imperio Romano, el cuerpo de los crucificados era dejado en la cruz para que las aves de rapiña se los comieran. O de otra manera también, el cuerpo de los crucificados eran bajados y arrojados a un basurero, y el cuerpo de esos crucificados servía como alimento a los perros y a las bestias salvajes. Y en el contexto de Israel, el cuerpo de los malditos, el cuerpo de los condenados, era arrojado al valle de Hinnom. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo del valle de Hinnom? Que era un basurero donde había fuego, y Jesús dijo esto, donde el gusano nunca muere. Y Jesús utilizó la imagen de ese valle del Hinnom como una ilustración del infierno. Bueno, el cuerpo de nuestro bendito Señor Jesucristo no fue a parar a un basurero. No fue a dar una fosa común. No fue comido por perros. Ni siquiera hubo un segundo para que un ave le arrancara un ojo. Dios había prometido que cuidaría del cuerpo del justo y que ese justo no vería corrupción. Ahora la ley judía también especificaba claramente que los crucificados, aunque fueran condenados, debían ser bajados en el día de reposo, porque no podían permanecer colgados hasta el día de reposo. Y recuerden que Jesús fue crucificado previo al día de reposo. No podían estar ahí, no podían pasar el atardecer colgados, tenían que ser bajados y enterrados antes del atardecer del día de reposo. Eso estipulaba la ley judía para todo tipo de criminales, incluso aquellos condenados en la cruz. Pero la ley romana no tenía ningún aprecio por el cuerpo de los criminales. ¿Por qué? Porque la ley romana decía esto: si tú te levantaste contra el imperio, entonces no tienes ningún derecho, ni siquiera a ser sepultado. Pero no fue eso lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en esto. Marcos nos dice que el cuerpo de Jesús está colgado ahí. Y no sé si a ustedes les llama la atención esto, pero no hay quien reclame el cuerpo colgado de Jesús en la cruz. No hay un familiar cercano. No vinieron sus discípulos, sus íntimos, sus amigos. Ninguno de ellos
Vino para reclamar el cuerpo colgado, lacerado, ensangrentado de su maestro Jesús. Ni siquiera Pedro está ahí. Recuerden lo que le dijo Pedro a Jesús en el momento del lavado de los pies. Pedro le dijo a Jesús: jamás me lavarás los pies, yo debería lavarte los pies. Pero Pedro no está en la cruz, ni siquiera para atender el cuerpo muerto de su Señor. Pedro no está presente, ni siquiera para darle digna sepultura. Jesús está en el abandono total. Ahí está su cuerpo colgado. No es reclamado por familiar, no es reclamado por sus discípulos. Sin embargo, Marcos nos muestra aquí que este hombre, José de Arimatea, él hace el reclamo. ¿Quién era José de Arimatea? No era uno de los 12. No era uno de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús. José de Arimatea era un miembro ilustre del Sanedrín. Recuerden que pasamos por ahí en ese pasaje. ¿Qué hizo el Sanedrín con Jesús? Fue el Sanedrín, fue el concilio quien hizo el falso juicio sobre Jesús y por eso Jesús fue a la cruz. Pero José de Arimatea, nos dice Lucas capítulo 23, 51, no participó del falso juicio contra Jesús, porque José de Arimatea era un hombre justo. Y Marcos da otro detalle. No solamente era un hombre justo, que temía al Señor, era un hombre que esperaba el reino de Dios. ¿Le va haciendo sentido entonces el título de este sermón, la sepultura del rey? En el fondo, en el corazón de José de Arimatea, ¿quién cree que está colgado ahí? Para José de Arimatea es el rey prometido. José de Arimatea esperaba el reino de Dios, dice Marcos. Esto es maravilloso. Porque este hombre no estuvo en el monte de la transfiguración. Este hombre no vio a Jesús caminar sobre el mar de Galilea. Este hombre no vio a la hija de Jairo resucitar. Este hombre no presenció muchos milagros. Pero algo había sucedido en el corazón de este hombre. Porque este hombre, al mirar el cuerpo ensangrentado, al mirar el cuerpo lacerado de Jesucristo, ese hombre continuaba creyendo que Jesús era el rey. Hermanos míos, esa es la fe. Tiene fe verdadera. Ahora, ¿por qué José de Arimatea esperaba el reino de Dios? Sin lugar a dudas, que este hombre sí escuchó el anuncio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese hombre creyó que ese Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, era el Rey prometido. Y más aún, ese hombre continuó creyendo aunque Jesús estaba muerto ahí. Esa es la fe, hermanos. Y entonces José de Arimatea entró osadamente, dice el texto, valientemente, y le pidió el cuerpo a Pilato. Él hizo el reclamo. José de Arimatea hizo el reclamo por su rey. Lo que no hizo ningún familiar, lo que no hizo ningún discípulo. Ahora ya sabemos el por qué. Él esperaba el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino se ha acercado es porque el rey ha venido. José de Arimatea creía que Jesús era el rey. Y por esa razón tuvo la osadía, la valentía de pedir el cuerpo a Pilato. Ahora eso nos permite entender que la muerte de Cristo, aunque es el rey, es una muerte sustitutoria. ¿Qué hizo el rey? El rey no subió a Jerusalén para ser coronado. El rey subió a la cruz para morir por nosotros. Esa es la gloria del Rey Jesús. ¿Cuál es la gloria del Rey Jesús? Yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la gloria del Rey Jesús. El Rey Jesús, ¿cómo reina? El Rey Jesús reina entregando su vida, derramando su sangre.
Por eso la sepultura nos muestra que la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, el Rey, es una muerte sustitutoria. Cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que Jesús ya estuviese muerto y envió al centurión a confirmar que Jesús realmente estaba muerto. Y luego entró el centurión y certificó la muerte de Jesús y sin más trámite, sin trámite alguno, le dieron el cuerpo a José de Arimatea. ¿Qué declara la tumba entonces? La muerte sustitutoria de Cristo. Tomó el lugar que nos pertenece a todos. La tumba es el destino final de toda la raza humana. Cada cementerio en este mundo proclama la misma verdad. Cada cementerio es testigo del juicio de Dios. No importa lo que digan las lápidas. No importa lo que digan las lápidas de los cementerios. No importa si la lápida dice, aquí yace la mujer más hermosa de la tierra. Aquí yace el hombre más inteligente del mundo. Aquí yace nuestro amigo, excelente compañero, excelente padre, y bla, 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 bla. La tumba declara la verdad. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Cristo experimentó esa maldición. El día que comas de este fruto, ese día morirás. Y Cristo experimentó la muerte al tomar nuestros pecados. Cristo experimentó en toda su atrocidad la maldición que merecía nuestro pecado, como el apóstol Pablo lo declara en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él maldito. Sufrió la maldición de esta tierra. Sufrió la enemistad de los hombres. Sufrió la muerte, gustó la muerte, probó la muerte en su debilidad y en su deshonra. Jesús fue puesto en la tumba, descendió al imperio de la muerte. Pero Pedro, en el gran discurso de Hechos, en el día de Pentecostés, nos dice esto: la muerte no pudo retenerlo. ¿Cuántos días estuvo ahí? 3. Ni un minuto más, ni un segundo más. La muerte no lo pudo retener. ¿Cristo pudo saborear la muerte? Sí, pero la muerte no podía retenerlo. ¿Por qué? Porque Cristo al morir expió el pecado. Y mientras Jesús cargaba el pecado y respondía por nuestro pecado, ya la muerte no lo puede retener más. Ahora, eso nos llama la atención a algo muy importante de este pasaje. La tumba en la cual nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿era de él? No. ¿No? Jesús fue puesto en una tumba prestada que no era suya, porque el rey no pertenece a la tumba y porque el rey no iba a permanecer ni un momento más allí. Esa es la razón de la tumba prestada. Jesús no tiene nada que ver con la muerte. Él es el autor de la vida, el Señor de la vida. Sin embargo, fue a la sepultura porque lo hizo en lugar de nosotros. Finalmente, la tumba demanda nuestro compromiso como sus discípulos. Este texto, muy sencillo, pero profundo, nos muestra que los discípulos fracasan. Ninguno de los discípulos está aquí presente para cuidar el cuerpo del Señor. Los que prometieron fidelidad absoluta lo han abandonado. Los que dijeron nunca te vamos a dejar, maestro, lo dejaron solo. Incluso aquellos que dijeron vamos a morir por ti, no están allí para cuidar de su cuerpo muerto. Los que escucharon sus enseñanzas, los que caminaron con él,
los que vieron sus milagros, no están allí. ¿Qué nos ha enseñado Marcos? ¿Por qué crees tú que los discípulos no están presentes aquí para cuidar del cuerpo del Señor? ¿Por qué razón los discípulos no están aquí? Marcos nos ha mostrado que si hay algo que a los discípulos les costó creer es que el Mesías debía ser crucificado. ¿Lo recuerdan? Esa es la razón por la cual los discípulos no están acá. Para los discípulos no existe un Mesías crucificado. Para los discípulos no existe un Mesías sepultado. Pero ese es justamente el camino que el Mesías tomó. El Mesías fue a la cruz, el Mesías fue a la tumba, pero el Mesías va a resucitar. Pero ellos lo habían olvidado. Y ahí estaba el cuerpo del Señor abandonado. ¿Por qué entonces José de Arimatea reclamó el cuerpo del Señor? Primero, la muerte de Jesús se convierte en el centro de atracción para todo aquel que cree. Lo vimos en el sermón pasado. Cuando Jesús expiró, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Primero el centurión ve al rey crucificado y segundo José de Arimatea. ¿Qué había dicho Jesús? Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 32, cuando yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué hace la cruz entonces? La cruz revela que la muerte de Jesús es la puerta de entrada a la vida eterna. Por su muerte recibimos el perdón de los pecados. Por su muerte somos reconciliados con Dios. Por su muerte somos bienvenidos. Por su muerte entramos al reino de los cielos. Y este hombre consideró la muerte de Jesús preciosa, tan preciosa como María de Betania. ¿Recuerda lo que hizo María de Betania? Tomó el frasco de alabastro de nardo puro, precioso perfume, y lo derramó sobre Jesús. ¿Por qué hizo eso esa mujer? Porque ella consideró la muerte de Cristo de un valor incalculable y estuvo dispuesta a derramarlo todo para honrarlo. ¿Qué está haciendo entonces José de Arimatea? Ve la muerte de Jesús como el valor supremo de su fe. Y por esa razón este hombre, siendo miembro del Sanedrín, se atreve a ponerse en contra de todo el Sanedrín. Recuerde que había hecho el Sanedrín. El Sanedrín había declarado a Jesús blasfemo. ¿Qué está haciendo José de Arimatea? Al pedir el cuerpo de Jesús, se identifica públicamente con el Jesús condenado por blasfemia. Al pedir el cuerpo de Jesús, José de Arimatea también se está identificando con el enemigo del Imperio Romano. La fe es valiente. La fe es osada. Ahora hay algo que quiero que note con mucha atención en su Biblia. El versículo 46. Pilato le entregó el cuerpo a Jesús. Pero ¿qué hizo José de Arimatea? El cual compró una sábana. Recuerde que todavía no era el día de reposo, entonces los negocios estaban abiertos. Sí, una sábana costosa. Pero hay algo más. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. ¿Quién entregó el cuerpo? Pilato. Por supuesto, Pilato dio la orden al centurión. Pero ¿quién lo quitó? ¿Quién tocó el cuerpo muerto? ¿Quién le sacó los clavos? ¿Quién comenzó a limpiar la sangre? Fue José. Limpió sus heridas, limpió su cuerpo, lo ungió, lo ungió.
Juan dice que otro discípulo que seguía a Jesús de lejos, Nicodemo, ayudó a José de Arimatea. Y junto con Nicodemo, ellos llevaron un perfume para honrar el cuerpo de Jesús. Estos dos hombres, que no estaban en el grupo de los discípulos, creyeron que Jesús era el Rey. Cuidaron del cuerpo de Jesús. ¿Hasta qué punto se involucra la fe verdadera? ¿Qué decía la ley con respecto de tocar a los muertos? Si tocas a un muerto, queda ceremonialmente impuro por 7 días. ¿Cuándo ocurrió esto? En vísperas de la Pascua y todas las celebraciones. Por lo tanto, José de Arimatea, al ver la muerte de Jesús, se identificó con él, pero no solamente se identificó con él, estuvo dispuesto ¿a qué? A desechar todo lo que le daba algún tipo de prestigio en su vida. Su posición en el Sanedrín, la participación de las fiestas religiosas, ser tenido como alguien que se asocia con Jesús, el criminal, el enemigo de Roma. Pero eso hace la fe. La fe se atreve. Esta es la verdadera fe que honra al Señor. Esta es la fe que va más allá de los ritos religiosos. José de Arimatea no solamente fue valiente para pedir el cuerpo de Jesús, fue valiente para tocar un cuerpo muerto y quedar impuro. Pero yo creo que a este hombre le dio lo mismo. Me da lo mismo que me echen por 7 días, me da lo mismo que me declaren impuro. Yo debo servir ¿a quién? Yo debo servir a mi Rey. Yo debo servir a mi Rey. Ahora, ¿cómo estaban seguros de que estaban sirviendo al Rey? ¿Cómo esta fe cobró valor para ir más allá de todo lo que los otros pensaban y realmente sintieron que estaban sirviendo al Rey? La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. ¿Qué había dicho la palabra de Dios respecto de la muerte del Mesías? Marcos, a lo largo de la pasión de Jesús, ha recorrido una y otra vez a Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53:9? Escuche con atención. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahí estaba el rico José de Arimatea, ahí estaba el rico Nicodemo, quien llevó un perfume de alto precio, mirra y aloe, más de 100 libras, para ungir el cuerpo de ¿quién? No de un maldito crucificado, sino el cuerpo del Rey de la Gloria. Ahí ellos estaban sirviendo al Rey. Eso es la fe, hermanos míos. Entonces, al pasar por este pasaje, Marcos nos deja esta pregunta. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Quieres seguir a Cristo cuando seguir a Cristo implica un costo real? ¿Qué le costó a José? Su posición, ser excluido, ser rechazado, llevar la vergüenza, llevar el vituperio. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? El verdadero discípulo de Cristo honra a Cristo aun cuando es peligroso hacerlo. Tan peligroso como fue para José de Arimatea, porque también expuso su vida. Pero ese es el verdadero discipulado. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Seremos el tipo de discípulos que miran desde lejos, temerosos, observando, que se avergüenzan de Jesús? ¿O seremos aquellos discípulos que se identifican con Jesús y que su muerte es todo para nosotros?
Porque en su muerte somos perdonados, porque en su muerte somos salvados, porque en su muerte somos reconciliados. Hermanos míos, ustedes no le deben nada al mundo. El mundo no murió por ti, el mundo no derramó sangre por ti, el mundo no sufrió por ti. Cristo sí lo hizo. El verdadero discípulo camina con Jesús porque la muerte de su Señor es todo para él. Eso es lo que nos plantea Marcos. El rey fue honrado con una sábana cara, costosa. El rey fue honrado con el perfume de mirra, aloe. El rey fue sepultado. Pero Marcos nos deja aquí con punto suspensivo. ¿La sepultura es la derrota? Gloria a Dios. No, la sepultura no es la derrota, porque la sepultura simplemente es la antesala de la resurrección. Y cuando Jesús resucite, lo primero que hará Jesús es decirle a esos discípulos que le dejaron abandonado, especialmente a Pedro que lo abandonó y que lo negó, en la resurrección Jesús les dirá, vayan y díganles a mis discípulos que he resucitado, especialmente a Pedro. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús es nuestro triunfo. Jesús resucitó por un montón de gente fracasada, por gente que no vale la pena. Pero su resurrección nos hace justos. Su resurrección nos justifica. Su resurrección no es solamente la victoria de Jesús, la resurrección también es nuestra victoria. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso, aún los que han fallado, aún los que han fracasado, aún los que han negado al Señor, aún los que han huido, pueden venir a los pies del Rey resucitado, porque el Rey resucitado perdona, restaura, santifica y justifica con su resurrección. Pon atención en esta cita muy hermosa, escrita en el siglo XVIII por el pastor Benjamin Grosvenor, pastor presbiteriano, en su sermón Gracia para el mayor de los pecadores. Escuche, por favor. Si te encuentras con ese pobre desgraciado que incrustó la lanza en mi costado, dile que hay una mejor manera de llegar a mi corazón. Que si mira a quien ha traspasado y se arrepiente, lo acogeré en ese mismo seno que ha herido. Él encontrará en la sangre que derramó el perdón por su pecado cometido al derramarla. Y háblale de mí. Me hará sentir más dolor si rechaza esta oferta de mi sangre que cuando me traspasó. ¿Cristo Jesús fue molido por nuestros pecados? Sí. ¿Fue a la tumba por nuestros pecados? Sí. Pero resucitará para nuestra justificación. ¿Quiénes pueden volver al Señor? En la enseñanza de Marcos, aún discípulos que han fracasado, aún discípulos que han negado a su Señor, aún discípulos que abandonan al Señor. Tal vez te encuentres en una de esas áreas. Yo te ruego, tal cual como este pastor escribía, vuelve al Señor. Murió por ti, fue a la tumba por ti y resucitó por ti. Eres su discípulo comprado a precio de sangre. Dios bendiga su palabra. Demos gracias al Señor. Buen Padre Celestial,
Muchas veces, Señor, hemos pasado por este texto de una manera tan rápida y tan descuidada. Saltamos de la cruz a la resurrección de inmediato. No obstante, en la sepultura también vemos este tesoro grande y glorioso. Cristo tu Hijo fue a la tumba por nuestros pecados, pero fue a la tumba habiendo pagado por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual el justo resucitará. Y nosotros resucitaremos con él. Todas nuestras ofensas, todas nuestras deslealtades, todas nuestras infidelidades, todos nuestros abandonos, todos nuestros fracasos, todos, absolutamente todos, quedarán perdonados, porque la resurrección de tu Hijo declara que somos justos en Él. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos fieles. Ayúdanos a servirte con fidelidad. Y que la motivación más grande de nuestra fidelidad, de nuestro servicio, sea el alta estima, la meditación profunda del valor incalculable de tu muerte. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias por este Evangelio bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén.